Hola, buenos días, ingeniero Freddy Alfredo Matamoros Guayani. Mi nombre es Sánchez Alaña Pavel, con el código 2015-15-3287. En esta oportunidad voy a presentar sobre un tema muy importante, sobre control de calidad en pavimentos rígidos. Veamos un poco de la introductoria, que el control de calidad en concepto de calidad, entendido como el anhelo de mejorar, se retoma en el tiempo en que el hombre decidió aprovechar más y mejor sus aptitudes, potencialidades y recursos, con el objetivo de incrementar la calidad, producir mayor cantidad y obtener mayores beneficios de su esfuerzo. Y a continuación, vamos a verlo sobre los pavimentos rígidos. Los pavimentos rígidos son aquellos en los que la losa de concreto de cemento Portland, que es el principal componente estructural, que alivia las tensiones en las capas subyacentes por medio de su elevada resistencia a la flexión. Cuando se genera tensiones y deformaciones de tracción de baja, la losa produce su fisuración por fatiga. Después de un cierto número de repeticiones de carga, la capa inmediatamente inferior a la losa de concreto de cementos Portland, denominado como subbase, por esta razón puede ser constituida por materiales cuya capacidad de soporte sea inferior a la requerida por los materiales de la capa casi de los pavimentos. Su periodo de vida varía entre 20 y 40 años y su mantenimiento se requiere es mínimo. Y en la figura mostrada tenemos las secciones transversales de un pavimento rígido, que lo vemos los componentes, la subrasante, la subbase y el concreto armado. Lo mencionado, la subrasante se define como la parte superficial de una terracería terminada, siendo esta última el conjunto de cortes y terraplenes de una obra vial. Los materiales que constituyen la terracería, la capa de subrasante de un camino, juega un papel muy importante en el comportamiento y espesor requerido de un pavimento rígido. Sin embargo, influyen poco en el espesor de la losa, pero bastante es el comportamiento de un pavimento rígido durante su vida de servicio. Por tal motivo, la determinación de características de suelo que forman la terracería y la subrasante es de la suma muy importancia. Los métodos de exploración y muestreo de una obra vial se dividen en dos tipos, según sus objetivos que se persiga. Primero, en proceso de conocer las características de los materiales con los que forman la terracería. En lo siguiente, tenemos la capa de su base, que es la porción de la estructura del pavimento rígido, que se encuentra entre la subrasante y la losa rígida. Consiste de una o más capas compactadas de material granular o estabilizado. La función principal de la subbase es prevenir el bombeo de los suelos de granos finos. Los materiales para su base deben cumplir con los siguientes requisitos como: número 1, tenemos la curva de sus componentes granulométricas, que deberá quedar comprendida entre el límite inferior de la zona número 1 y el límite superior de la zona número 3, como se muestra en la gráfica de granulométrica. En número 2 tenemos la relación de porcentaje en pesos que pasa la malla número 200 al que pasa la malla número 40. No deberá exceder de 0.65 centésimos. En número 3 tenemos respecto a la contratación es lineal, valor relativo de soporte equivalente de arena, que deberá cumplir con los valores indicados en la tabla, de acuerdo en la zona en que se aloje la curva granulométrica, tomando en cuenta que se aloja en dos zonas, de parte correspondiente a la fracción comprendida entre las mallas número 40 y número 200. Será que reja.
La contratación lineal deberá considerarse para la zona en la cual quedó alojada la mayor longitud de dicha parte de la curva, excepto cuando las fracciones que pasa la malla número 200 sea a menor de 15%, en cuyo caso la zona considerada será aquello en que se aloje la mayor longitud de la totalidad de la curva. Tenemos la última, que es la cuarta, que el material que forme la capa de su base deberá compactarse al 100% de su peso volumétrico circun máximo. Y a continuación tenemos los ensayos de geotecnia. Como número 1 tenemos la granulometría, que es determinar la distribución por tamaño de las partículas mayores que 0.08 milímetros de una muestra de suelos mediante tamizados. Y a la vez es muy importante hacer este tipo de ensayos de cada una de las canteras obtenidas. Y con lo siguiente tenemos en el número 2, que son los desgastes de los ángeles, o también llamado como pruebas ángeles. El método consiste en analizar granulométricamente un árido grueso para preparar una muestra de ensayo que será sometida a la abrasión en la máquina de los ángeles y para luego expresión la pérdida de masa de la muestra con respecto a su masa inicial, como se muestra en la figura. Y en la tercera tenemos los cuarteos de muestras, que el objetivo de este ensayo es reducir y homogeneizar la muestra, ya sea de suelo, árido y agregados pétreos en general, para lograr la mayor representatividad posible, en cual puede ser mediante dos procedimientos, uno es manual y otro es mecánico. Los ensayos geotécnicos de laboratorio son pruebas realizadas para determinación de las características de un terreno, como parte de las técnicas de reconocimiento o bien para el chequeo del cumplimiento de un material que se está comprobando o confeccionando. Estos ensayos se ejecutan sobre las muestras previamente obtenidas en el terreno, dependiendo del tipo de ensayo. Se exigen distintas calidades de muestra. Los ensayos básicos relacionados en todas las construcciones de pavimentos rígidos son los límites líquidos y los límites plásticos. Los límites líquidos tenemos encontrar el contenido de agua para el material dado, fijado de división entre el estado casi líquido y plástico de un suelo, definiéndolo mediante las máquinas de casa grande, como lo vemos en la figura. Y después tenemos los límites plásticos. El objetivo de este ensayo es determinar el porcentaje de humedad del suelo que se ha producido un cilindro de aproximadamente 3 centímetros, digo 3 milímetros de diámetro, es decir, el porcentaje o contenido de agua que limita el estado plástico del estado resistente semisólido. Al mismo tiempo nos indica el índice de plasticidad, el cual está dado para la diferencia con el límite líquido. En la cuarta tenemos la prueba de cono de arena, que es determinar el terreno, la densidad del suelo, que esta prueba nos ayuda a conocer la compactabilidad natural a la que está sometido al suelo. Esto se puede realizar para saber si es necesario hacer un mejoramiento de suelo al terreno donde se pretende construir, o lo llamamos la subrasante. Y a continuación también tenemos el control de calidad de concreto en la obra, que es la verificación de asentamiento, como lo vemos en la figura, que es la prueba de Slum. Y también tenemos para la resistencia, que los pavimentos rígidos se diseñan y trabajan a la flexión. La verificación rutinaria de la resistencia por flexión de la mezcla es dispendiosa
debido al peso que se requieren para el ensayo y a la variabilidad que suelen presentar los resultados de este. Por ese motivo, se aconseja establecer una relación entre la resistencia a la flexión y compresión. Para el concreto, al inicio de la obra, es realizar la verificación rutinaria de resistencia a la flexión de manera indirecta a partir de las compresiones. Como nos muestra en la figura, por este tipo se realizan las probetas y para luego hacer un ensayo de compresión. Y a conclusiones tenemos que cuando nos referimos a pavimentos es necesario hablar del muestreo y del control de calidad de la terracería, también conocimos como subrasante, que no está definido dentro del término pavimento, ya que como es bien conocido y técnicamente hablando, se entiende por pavimento un conjunto de capas que se encuentran por encima del nivel de subrasante. Por esta razón, que es muy importante hacer un ensayo de CBR. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias.